Muy buenos días para el CSS de Panamá, agradeciendo la invitación de Tomás González a este evento tan importante en el área de fisioterapia. Espero llegar a contribuir con algún conocimiento de manera importante en el ámbito de la rehabilitación pulmonar y pues realmente reciban un caluroso y afectuoso saludo desde la Fundación Unitaria de Ciencias de la Salud, donde el tema a tratar es recomendaciones de la rehabilitación pulmonar en tiempos de COVID-19. Mi nombre es Jorge Enrique Moreno Collazo, soy doctor en fisioterapia, tengo una maestría en ciencias de la actividad física y deporte, soy especialista en rehabilitación cardíaca y pulmonar y pues soy fisioterapeuta. Vamos a observar entonces que la pandemia del COVID-19, pues si realmente observamos, el estudio lleva menos de poco, más de 6 meses, y pues lógicamente se requiere más estudios para poder tener ese conocimiento y comprensión que realmente a veces vemos que está incompleta y que se requiere que, digamos, exista una particular relación entre sus secuelas funcionales a largo plazo. Es por ello que entonces encontramos algunas fases del COVID-19 que ya, digamos, lo hemos observado y se encuentra, digamos, ese periodo presintomático, donde lógicamente sea esa fase viral que a veces puede llegar a durar entre las 7, 8 días y pues lógicamente también se van a ver esa tormenta de citoquina, la fase de coagulación y pues tardíamente una fase hiperinflamatoria que nos está generando un tema de afectación del funcionamiento y funcionalidad, donde la fisioterapia es indispensable en los programas de rehabilitación, sobre todo en la parte pulmonar. Recordando que este virus genera en el cuerpo humano toda una alteración multisistémica desde el sistema nervioso, donde genera dolor de cabeza, mareo, encefalopatías, anosmia, también a nivel del sistema cardíaco, miocardiopatías, arritmias cardíacas, shock cardiogénico. A nivel del hígado observamos algunas aumento de aminotransferasa, la bilirrubina elevada en el páncreas, se genera hiperglucemia, cetoacidosis diabética en algunos casos. A nivel del riñón puede originarse lesión renal aguda o proteinuria y hematuria. Y a nivel gastrointestinal estamos observando que se genera diarrea, náusea, vómito, dolor abdominal, anorexia. Y a nivel cutáneo observamos petequias, urticarias, perniosis, lívidos reticulares y erupciones eritematosas. Y a nivel pulmonar, que realmente es donde está más el riesgo de generar o que se generen embolias pulmonares, trombosis trombosis venosa. Entonces es un virus que genera demasiados elementos conducentes a un cuidado especial por parte de los profesionales de la salud y a nivel de fisioterapia unos elementos importantes en las precauciones que se deben tomar en la rehabilitación. Ahora bien, vamos a observar que existe esa alteración de la capacidad de difusión de efectos ventilatorios que se generan a nivel restrictivo, genera esa baja fuerza muscular y anomalías en las imágenes pulmonares, que vuelve, insisto, que cada comportamiento del virus en cada persona es diferente y por eso es importante hacer una evaluación muy personalizada del caso y llegar a observar a partir de los hallazgos que día tras día están dejando nuestros científicos y artículos a revisar para poder ver una muy buena intervención en el ámbito de la rehabilitación pulmonar. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que existen situaciones iniciales donde el manejo interdisciplinario en el COVID-19 se hace evidente y es así como en última deben existir los líquidos intravenosos conservadores, antibióticos intravenosos empíricos para la sospecha de bacterias por coinfección. Considere la intubación endotraqueal invasiva temprana y la ventilación para mantener una adecuada oxigenación y eliminación del dióxido de carbono. Las estrategias de ventilación protectora pulmonar respecto a volúmenes y presiones inspiratorias. Los periodos de decúbito prono con ventilación mecánica para disminuir ese riesgo de lesión pulmonar mecánica y la consideración de la oxigenación por membrana extracorpórea. Este diagrama de flujo nos permite llegar a ver esas intervenciones de rehabilitación durante la hospitalización aguda, dado que la rehabilitación pulmonar es transversal en los servicios, no solamente queda a nivel de consulta externa. Es así como se siguen, digamos, implementando las medidas de higiene bronquial,
se siguen, digamos, implementando el tema de posicionamiento pulmonar y unas medidas interesantes en el entrenamiento de los músculos respiratorios. Sumado a eso, pues este manejo de la deambulación, teniendo en cuenta, y ahorita veremos más adelante algunos elementos como la saturación de oxígeno, la escala de Bohr, para, digamos, el tema de tolerancia al ejercicio, y importante ir progresando o generando esa progresión del ejercicio a partir de una prescripción de ejercicio juiciosa, individualizada. Entonces, en estas reflexiones iniciales de la rehabilitación post-COVID-19, los estándares recomiendan que la rehabilitación sea un componente central en atención a nivel del paciente para responder a desastres con un mínimo de estándares recomendados con respecto a la dotación del personal, equipos y espacio. Los profesionales de las instalaciones de rehabilitación desempeñan un papel muy importante para ayudar a acelerar la recuperación de los sobrevivientes, dado que van a quedar con algunas discapacidades residuales después de la unidad de cuidado intensivo. Pero también un papel fundamental es proporcionar una salida adecuada a esos servicios agudos, creando un espacio para que los nuevos pacientes afectados puedan llegar a recibir esa atención integral que se requiere en atención terciaria. Entonces, es importante, ¿cierto?, tener que, digamos, como lo hablamos anteriormente, a nivel muscular se van a dar algunos elementos que, digamos, nos trae este virus, y es que se va a aumentar la proteolosis, se va a disminuir la síntesis de proteína, se va a ver una alteración a nivel de los depósitos de grasa intramuscular, y pues lógicamente lo que observamos es que las personas tienen una menor tolerancia al ejercicio, ¿cierto? Vamos a ver esa cascada de citoquina que nos permite entonces llegar a tener mecanismos inflamatorios a nivel muscular, y pues la respuesta a nivel contráctil va a estar disminuida. Ahora bien, la enfermedad crítica por cualquier motivo tiene secuelas a largo plazo y va a generar entonces aquello que estamos viendo en los artículos o los papers sobre el síndrome post-UCI, que es definido como un deterioro nuevo, empeora el estado físico, cognitivo, y los pacientes pueden llegar a presentar alteraciones funcionales a través de los dominios biopsicosociales. Entonces, la rehabilitación se convierte en un elemento precoz en el área del post-COVID-19, y donde son importantes el ejercicio físico, los ejercicios respiratorios, y en algunos casos se ha dado el manejo de hidroterapia, dado que afectan las principales manifestaciones clínicas de la enfermedad subyacente, el síndrome astenoneurótico, y aumenta entonces así la inmunidad. La rehabilitación pulmonar, recordar que no pueden ser menos de 6 semanas, dado que es el tiempo establecido para ver una función respiratoria, aumentar la capacidad vital y disminuir la ansiedad post-COVID-19. La rehabilitación posterior al COVID-19 será compleja y requiere entonces servicios especializados multidisciplinarios. El desacondicionamiento y la fragilidad como resultado de ese autoaislamiento, el blindaje, el distanciamiento también social, requieren servicios de fisioterapia, y los servicios de rehabilitación tendremos o siempre estaremos dispuestos a tener esa eventualidad de si no podemos llegar al contacto con el usuario, buscar medios como lo genera la telerehabilitación o telesalud. Y es así como entonces la organización de un servicio de fisioterapia, ¿cierto? Tendríamos que llegar a mirar que, si bien en un departamento de emergencia está la unidad de cuidado intensivo y todo el sistema de infeccioso ante las enfermedades críticas, se debe llegar a realizar para el área de la rehabilitación en pensar el tema de la unidad de telemedicina, donde se tenga en cuenta el ámbito de la rehabilitación y esté permeado por las recomendaciones que se dan a nivel del post-COVID-19. Existen unas necesidades de este paciente, y una es, lógicamente, el tema de las condiciones o limitaciones preexistentes con las que llega nuestro paciente, y sumado con las que va a quedar con el COVID-19. Tener en cuenta que se puede llegar a afectar el tema cognitivo, memoria, concentración. Se generan algunas polimiopatías o polineuropatías, y pues lógicamente se deteriora el sistema psicosocial, que pues todos estos elementos pueden ser, digamos, permeados por la rehabilitación pulmonar. Tener muy en cuenta entonces la sintomatología especial, la fiebre, el toser, el dolor de garganta, la disnea, el dolor muscular, el cansancio, la anomia y la disfagia. Y estos pacientes, pues lo que hemos encontrado es que con la rehabilitación pulmonar
se genera un alto grado de desempeño funcional ante la limitación funcional y que pues lógicamente la rehabilitación pulmonar conlleva ese control médico, la educación, el apoyo emocional, la prescripción del ejercicio, el reentrenamiento respiratorio y la parte nutricional. Tener en cuenta que existe un grado de recomendación tipo A desde la misma rehabilitación pulmonar, donde es disminuir los síntomas respiratorios, la mayor capacidad funcional, optimizar su autonomía, incrementar su participación de las actividades de la vida diaria y optimizar la utilización de los recursos de salud en disminuir costos. Es decir, que venimos nosotros trabajando en Colombia y permeando también desde la Asociación Colombiana de Fisioterapia en algunos elementos post-COVID-19 en el ámbito de oncología, por ende, este es eh, un elemento que venimos liderando desde EGOFI, que es uno de los eh, elementos o concentración de fisioterapeutas expertos en cáncer, y pues quise colocarlo acá porque no solamente es ver el paciente pulmonar, es verlo a nivel, digamos, que existen en este momento muchos grupos de pacientes que, digamos, el tema de la pandemia nos ha traído a tener gran modificación de nuestras intervenciones en fisioterapia. Entonces, la literatura de los programas de rehabilitación pulmonar propone que los pacientes hospitalizados con COVID-19, el propósito entonces es mejorar los síntomas en pacientes graves y críticamente enfermos cuando la condición es inestable o progresivamente peor, no se recomienda rehabilitación pulmonar. En los pacientes aislados que se utilicen videos respiratorios, folletos o consultas remotas, y la evaluación y el monitoreo deben realizarse siempre durante el tratamiento de la rehabilitación pulmonar. Entonces, esta es una propuesta del contenido de un programa de rehabilitación pulmonar en tiempos de COVID y es educar al paciente en estadísticas individuales basadas en comorbilidades y el curso clínico de la enfermedad. Fomentar buenos hábitos de estilo a nivel de sueño que se afecta en esta pandemia, hidratación, nutrición adecuada. La frecuencia del ejercicio tiene que ser 1 a 2 veces al día, 3 a 4 veces por semana. El tipo de ejercicio, siempre recomendar la caminata, andar en bicicleta tomando todas las medidas necesarias o precauciones que de los diferentes ministerios de salud se le recomiendan a la población. Intensidad del ejercicio en una puntuación de la escala de INEA según BOR menor o igual de 3. La duración del ejercicio 10 a 15 minutos para las primeras 3 o 4 sesiones y vaya aumentando gradualmente. 15 a 45 minutos debe durar cada sesión. La progresión aumente gradualmente la carga del esfuerzo cada 2 o 3 sesiones para apuntar a la escala de INEA de BOR con una puntuación de 4 a 6 y una duración total prevista de 30 a 45 minutos. Ahora bien, es necesario y si se requieren, se tendrán que hacer elementos de aclaramiento mucociliar, es decir, una higiene bronquial, ojo, sin procesos de aerolización y técnicas de tos dirigida. Sumado a esos ejercicios respiratorios, ¿cierto? Un control o facilitación neuromuscular progresando al fortalecimiento muscular, la respiración de labios fruncidos que siempre, digamos, es un elemento muy importante en el manejo del control de la disnea, la actividad o la activación manual dinámica del diafragma con la terapia manual, el manejo de yoga, tai chi, es importante estos ejercicios respiratorios, la frecuencia de 2 a 3 veces al día, la duración de 10 a 15 minutos por 3 sesiones intermitentes y la progresión vaya aumentando la duración cada 2 a 3 sesiones hasta alcanzar una duración total del objetivo de 30 a 60 segundos. ¿Qué nos dice la literatura acerca de la valoración funcional? Que explore funcionalmente en diferentes posturas al usuario y revise lógicamente la espirometría. En el tema de espirometría, manejo máximo, curva, flujo, volumen, máxima ventilación voluntaria, la medición del flujo expiratorio máximo, la capacidad usígena, el control de la pulsoximetría y la medida de presión inspiratoria y expiratoria PIN y P. Entonces, en este test de evaluación del desempeño muscular respiratorio entra a jugar parte el poder llegar a cuantificar ese tema de la disnea y a partir también de la misma cuantificación de la escala de la fuerza muscular modificada por la MRC. El diafragma se puede llegar a evaluar por medio de una presión transdiafragmática, PDI, durante las maniobras de Sniff o Müller, y toma fuerza la ecografía diafragmática. En el tema de la fuerza, la maniobra de 10 repeticiones máximas, el 10 RM, entendiéndose que la máxima cantidad de fuerza que puede mover un paciente durante 10 veces, todas las repeticiones deben ser con el mismo esfuerzo.
El manejo de la dinamometría, que es indispensable en los programas de rehabilitación pulmonar, poder llegar a tener o evaluar esa fuerza máxima isométrica de la presión manual en ambas manos para poder ver el empleo de ese dinamómetro en la presión y calcular así la debilidad global o local. Como les decía, la capacidad tusígena es importante y entonces lo hacemos con el medidor de pico flujo para poder llegar a clasificar en grados, entendiendo que un grado 1 es una capacidad normal y en flujo pico con la tos será mayor a 200 litros por minuto. El grado 2 es la capacidad para toser por sí solo, pero con dificultad y requiere entonces una valoración y seguimiento del terapeuta y se comporta entre 160 a 269 litros por minuto. En el grado 3, la tos es débil y requiere una asistencia manual y el flujo pico se comporta entre 100 a 159 litros por minuto. En el grado 4, la tos es inefectiva y requiere de asistencia mecánica de menor a 100 litros por minuto. Y en el grado 5, la incapacidad se da para toser, se requieren técnicas invasivas para su eliminación de secreciones y se generará pues lógicamente maniobras de tos provocada y pues en el flujo pico no se logra movilizar el flujómetro. ¿Qué nos dice la literatura sobre la intervención funcional? Genere técnicas de permeabilización de las vías aéreas, las técnicas de control respiratorio a partir de una ventilación dirigida, ventilación lenta controlada, como les decía, la respiración de labios fruncidos, el control de las respiraciones activas de la vida diaria como transferencias, desplazamientos en silla de ruedas, recreación, actividad sexual y el entrenamiento específico de músculos respiratorios. ¿Qué nos dice también la literatura en poder ver la evaluación fisioterapéutica en la rehabilitación post-COVID-19? Importante siempre revisar los resultados del laboratorio, la parte radiográfica, las pruebas de función pulmonar, ver siempre un enfoque multisistémico en el usuario, en los signos vitales, pues lógicamente los signos vitales sumados a la saturación de oxígeno. Observe la postura, la marcha, la inestabilidad, expresiones faciales de incomodidad, la facilidad para cambiar de posición y hablar, presencias de úlceras por posicionamiento de acuerdo al tiempo que está en la unidad de cuidado intensivo, pruebas funcionales que se pueden usar, la prueba de 30 segundos con tiempo cronometrado, el Tie Gap and Go Test, la prueba de 2 minutos en capacidad de ejercicio, la prueba de caminata de 10 metros, el índice de marcha dinámica de 4 elementos. En la palpación, evaluar el dolor por espasmos y compromisos musculares articulares. La valoración, la discriminación aguda. En la valoración neurológica, perdón, la discriminación aguda opaca, la discriminación en 2 puntos, el tema de vibración o sentido de la posición articular, la fuerza de las extremidades y la presión manual, el tono a partir de la flacidez, espasticidad y rigidez que podamos encontrar, los reflejos tendinosos profundos, la coordinación y la ataxia. En pruebas de movimiento, la evaluación manual del movimiento respiratorio, la experiencia del dolor en curso y la evaluación de estructuras locales y regionales apropiadas. En pruebas especiales, ver si el paciente tiene o no déficits respiratorios sustanciales y elegir la variedad de test y medidas de evaluación y exámenes a nivel del sistema respiratorio y el test de Wells para trombosis profunda. Quiere decir que a nivel de la función física podemos llegar a utilizar elementos o test que nos puedan llegar a dar una fiabilidad y considera, pues, lógicamente que estén, digamos, validados en población, en este caso, pues, población panameña, con el ánimo de ver esa función física, los trastornos del estado de ánimo, los déficits cognitivos y trastornos de estrés postraumático que se pueden dar con este virus. No podemos dejar de un lado la inactividad física por confinamiento, que digamos en últimas toda la población por el tema del cese en el manejo de espacios libres está trayendo un gran número de enfermedades crónicas no transmisibles que pues lógicamente la obesidad vemos en crecimiento en todos los ciclos vitales. Nos llaman a que generemos ese tema de mantenimiento, ¿cierto? Como en el sistema de gestión de salud, que generemos programas de actividad física desde la telerehabilitación, que los sujetos COVID-19 pueden referir cansancio por sobreentrenamiento, adaptar esas recomendaciones que se generan en los diferentes estamentos de la actividad física y que están emanadas en la en la OMS, promover la salud física y mental,
desarrollar políticas y estrategias, como les decía, saludables durante el confinamiento y promover la telesalud. Entonces, en ese telesalud, la teleconsulta en salud, pues es ver los diferentes elementos que nos dan para poder llegar a nuestros usuarios, y es la telesalud como el conjunto de actividades relacionadas con la salud, servicios y métodos los cuales se llevan a cabo a distancia con las ayudas de tecnologías de información y telecomunicaciones, incluye entre otras la telemedicina y la teleeducación en salud. La teleorientación en salud, que es el conjunto de acciones que se desarrollan a través de las tecnologías de información, comunicaciones y que proporcionan al usuario la información y consejería y asesoría de componentes de promoción de salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación. El teleapoyo, que es importante, donde se refiere el soporte utilizado de ese profesional de la salud a otros profesionales de la salud a través de tecnologías de información y comunicaciones, entendiéndose que la rehabilitación pulmonar pues es interdisciplinaria. La telerehabilitación oncológica post-COVID-19, entonces, desde nuestras asociaciones mundial, pues la World Physiotherapy habla de esa práctica global y regulaciones en la fisioterapia digital, y pues este es un nuevo concepto para nosotros los fisioterapeutas, sabiendo que es una profesión de primer contacto, poder llegar a generar acciones de forma remota a partir de dispositivos y generar esa comunicación digital. Entonces, la World Physiotherapy recomienda posponer tratamientos considerados no urgentes para avalar la seguridad, pero teniendo en cuenta siempre esos avances tecnológicos para poder también vencer esos o resolver estos temas de la barrera, como la distancia, el tiempo y el costo, para extender un periodo de buena salud sin discapacidad. Entonces, la invitación es que puedan llegar a mirar cuáles son esas recomendaciones de la consulta digital durante el COVID-19 que se encuentran en la página de la World Physiotherapy, y tener en cuenta siempre esas recomendaciones de bioseguridad en el manejo del paciente con COVID, es decir, el manejo a nivel de los pacientes, de los mismos trabajadores, para que, digamos, todas nuestras intervenciones sean seguras, no olvidar, lógicamente, los factores de riesgo del COVID-19, que es ver esos factores prevalentes en si tienen 60 o más años, la diabetes, la enfermedad cardiovascular, enfermedades respiratorias crónicas, VIH, otra inmunodeficiencia, cáncer, uso de corticoides, inmunosupresores, y los fumadores, falla renal, enfermedades autoinmunes, hipotiroidismo, EPOC y asma, mala nutrición, obesidad y desnutrición. Y les quiero compartir acá un consenso que hemos hecho en Colombia a partir de la infección del SARS-CoV-19, donde en últimas, si existe ese caso sospechoso confirmado de SARS-CoV-2 COVID-19, si se dan esos síntomas leves, se verán. Entonces, sin factores de riesgo se da salida, si hay factores de riesgo se verá ver entonces LDH, hemograma y radiografía de tórax, indicando si es anormal, sí o no, si es positivo, se llevará a hospitalización, se observan síntomas y alteraciones de los signos vitales, se toma el LDH, hemograma, transaminasa, bilirrubinas, creatinina, BUN, troponina, dímero D, electrocardiografía, gases arteriales, radiografía de tórax, tomografía de tórax. Si generan síntomas más hipotensión que requieren vasoactivo, falla ventilatoria y se necesita ventilación mecánica invasiva, entonces irá a la UCI y se seguirán tomando los mismos exámenes, ¿cierto? Y siempre tomando, lógicamente, la PCR múltiples añadida. Entonces, en conclusión, ¿qué encontramos? Dentro de la rehabilitación pulmonar, que se requiere considerar esa monitorización de rutina con radiografías de tórax y pruebas de función pulmonar en un entorno ambulatorio, especialmente entre los 6 meses de infección y para casos de usuarios graves y críticos. Que la fibrosis pulmonar puede ocurrir en el COVID-19 un mes después de la infección, se reporta 30 al 36% de casos, 3 a 6 meses después de la infección y 28% un año después de la infección. La rehabilitación pulmonar en el periodo posagudo puede trabajarse para mejorar esa capacidad de ejercicio. En pacientes con enfermedad pulmonar intersticial, la desaturación por esfuerzo es una característica clave y es a menudo más grave que la observada en otras afecciones pulmonares, y que la enfermedad pulmonar intersticial se asocia con una reducción de la capacidad ventilatoria y oxigenación tisular con un inicio prematuro de la acidosis metabólica con disnea y miembros inferiores. Se genera entonces malestar, fatiga durante el ejercicio submáximo.
La hipertensión pulmonar también está presente, disminuye la capacidad de ejercicio y puede ser necesario el oxígeno suplementario para facilitar la oxigenación de los tejidos y mejorar la capacidad de ejercicio con la saturación. Objetivo siempre debe estar entre 85 al 90%. La invitación a que conozcan nuestra universidad, la Fundación Italia de Ciencias de la Salud con proyección internacional, con su programa de fisioterapia. Le doy infinitas gracias entonces a la invitación del CSS de Panamá. Felicito estos espacios tan importantes de actualización para los fisioterapeutas y para todo el equipo interdisciplinario. Pues lógicamente nuestra gran vocación siempre será salvar vidas. Muchísimas gracias. Que pasen un feliz día. Muchas gracias.